Hola a todos y todas, mi nombre es Joan Mecosi, soy estudiante de la licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Quilmes y la idea hoy es comentarles un poco de qué se trata la investigación que estuve realizando y que sirvió como base para la tesis que voy a estar defendiendo la semana que viene, el miércoles 23 de septiembre. El título de mi tesis es la extensión rural orientada hacia las mujeres y tiene un subtítulo que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y los Clubes del Hogar Rural 1958-1974. Es una investigación que se ubica en el cruce de distintos campos historiográficos, como lo son la historia rural, la historia de género y el análisis de las políticas públicas. El camino de esta investigación empezó hace ya 3 años, cuando cursé la materia Problemas de Género e Historia Argentina con la profesora Alejandra de Arce. En esa materia tuvimos que hacer un trabajo final en el que yo me ocupé de analizar desde una perspectiva de género el recorrido del trabajo doméstico en Argentina en la segunda mitad del siglo XX. Y después de la cursada, ese trabajo se convirtió en una ponencia para presentar en las jornadas de investigación que organizan la carrera de Historia y de Ciencias Sociales y terminó siendo la base para postularme a una beca de iniciación en la investigación. A partir de la presentación a esa beca, empecé a trabajar con Alejandra como mi directora. Ella se especializa en historia de género en ámbitos rurales y a partir de ese trabajo yo fui circunscribiendo el tema que me interesaba investigar hasta llegar, hasta dar con el programa Hogar Rural del INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y este programa fue una política que existió desde fines de los 50 hasta principios de los 90 y que consistió en la formación de clubes, estos clubes que aparecen en el subtítulo de mi tesis, por parte de mujeres rurales en los cuales ellas se agrupaban y llevaban adelante distintos proyectos. En una primera instancia más ligados a lo personal y a lo doméstico, y ahí fue donde llegó mi interés, y más adelante ya más involucrados con cuestiones a nivel grupal y comunitario. Una vez que encontré este tema que me interesaba, pasé a enfocarme en el problema que quería abordar, que a grandes rasgos podría ser caracterizado como las concepciones del Estado, o por lo menos de una dependencia estatal, que en este caso es el INTA, de la vida rural y del lugar que las mujeres ocupan o deben ocupar hacia dentro de sus familias y en sus comunidades. Lo que hice fue analizar estas cuestiones a partir de los lineamientos y los objetivos del programa para rastrear la construcción y la reproducción de un ideal para las mujeres rurales por parte de esta dependencia estatal. Entonces las fuentes primarias que usé fueron principalmente documentos del INTA que pude consultar en su biblioteca y que consistieron en boletines y folletos informativos, estatutos, reglamentos y guías del programa y de los clubes, informes de trabajo, memorias técnicas y otros documentos provenientes de las agencias de extensión del INTA y del Servicio Nacional de Extensión. A partir de esta documentación, tomada como fuente de información histórica, pude conocer aspectos del programa que resultaron necesarios para poder interpretar las concepciones que esta agencia gubernamental sostuvo acerca de las mujeres rurales y sus roles en sus familias, sus comunidades y en el conjunto de la producción agropecuaria nacional. En un primer momento había pensado en sumar entrevistas a mujeres que hubieran formado parte de este programa, ya sea como técnicas del INTA o como integrantes de los clubes que se formaban, para saber cómo habían transitado ellas esta experiencia y qué era lo que habían experimentado justamente en este programa, pero en última instancia decidí no hacerlo porque hubiera excedido los límites de esta investigación, que es para una tesis de licenciatura. Probablemente si hubiera sido una investigación para una tesis de maestría o de doctorado, hubiera intentado incluir las fuentes orales para conocer también ese aspecto del programa. De la misma manera, en un principio la investigación abarcaba la duración total del programa, que iba desde 1958 hasta principios de la década del 90, pero a partir de las sugerencias tanto del taller de tesis como de mi directora y de mi propia experiencia realizando la investigación, decidí acotar el periodo temporal a una primera etapa del programa que termina a mediados de los 70, 1974. Estos ajustes creo que es importante resaltarlos porque muestran que no todo está definido cuando uno empieza con una investigación de este tipo, sino que en el transcurso de la misma lleva a que uno realice estos cambios y, como repito, estos ajustes para, bueno, dependiendo de lo que uno encuentre en las fuentes y de lo que uno vaya conociendo de su propio tema y su problema.
Lo mismo me parece que pasa con la hipótesis, que más allá de la idea que uno tenga antes de analizar el problema y las fuentes y de empezar con la investigación, y más allá de las preguntas que uno tenga, la hipótesis en sí termina surgiendo del propio proceso de investigación. En mi caso fue que el programa Hogar Rural del INTA tuvo en su primera etapa una doble potencialidad. Por un lado, como un instrumento estatal para operar sobre el arraigo de las familias rurales, y por otro lado, como una herramienta de promoción de liderazgos entre las mujeres participantes, al constituirlas como referentes en sus comunidades de origen. En cuanto a la escritura de la tesis, el recorrido propuesto quedó organizado en 4 capítulos. Un primer capítulo en el que me encargué de revisar las iniciativas de extensión destinadas a las mujeres anteriores al INTA, desarrolladas en este caso por el Ministerio de Agricultura de la Nación, para registrar los antecedentes en los cuales se apoyaron los clubes del hogar rural y las concepciones de las mujeres rurales que tenía el Estado en la primera mitad del siglo XX. En un segundo capítulo analicé la importancia de la creación del INTA como un organismo que intentó aproximar a la investigación y a la extensión agrícolas para obtener mejores resultados de ambas disciplinas. Los fundamentos y los objetivos de los clubes fueron estudiados en el tercer capítulo, en el que también revisé la metodología de trabajo implementada por las extensionistas, así como su rol en el desarrollo del programa y en la evaluación de los resultados obtenidos, y también la comunicación entre el INTA y las mujeres que integraban los clubes para comprender las maneras en las que el organismo se había relacionado con ellas. En el cuarto capítulo examiné las convenciones nacionales de clubes hogar rural, que eran unas reuniones que se organizaban cada 2 o 3 años y que fueron la única instancia de encuentro a nivel nacional para las mujeres que formaban estos clubes. Y por último, en las reflexiones finales, retomé los objetivos, los interrogantes y las hipótesis para repensarlos a la luz del camino recorrido en esos 4 capítulos anteriores y para destacar el aporte que yo creo que mi tesis realiza a las miradas sobre las políticas agrarias en el siglo XX en nuestro país, así como también la contribución al conocimiento de las concepciones del Estado, de la vida rural y del lugar que se intenta atribuir a las mujeres en el ideal de familia rural que se construye en este periodo. Así que bueno, espero que les haya servido el video para sus propias investigaciones y los espero el miércoles que viene para que me acompañen en mi defensa. Saludos para todos y todas.